Bienvenidos sean todos a este servicio dominical de nuestra iglesia Balboa Union Church. Contactándolos o conectándonos de vuelta de manera virtual hasta tanto se apruebe la reapertura de los lugares públicos nuevamente. Así sea de manera virtual y no importa dónde nos toque reunirnos, Dios está con nosotros siempre y cuando estemos juntos en la fe, orando, compartiendo con el hermano, teniéndolo en nuestro corazón, llevando su alegría, llevando su luz en cada cosa que hacemos y en cada lugar donde nos toque servir. Entonces, procedemos a escuchar las palabras contenidas en nuestro boletín. Postéalo, Michelle, por favor. Hechos 19, 1 al 7. Para los que están siguiéndonos con su Biblia en casa. Hechos 19, del 1 al 7. Welcome everybody to another Sunday service of Balboa Union Church. This time joining you from the web because we are on lockdown, and until we are allowed to worship in our temple, we are going to be here united in prayer, united in community, and in love for one another. Let us hear the words written in Acts 19, 1-7. Pablo en Efeso. Y aconteció que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Efeso y encontró a algunos discípulos y les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo: ¿en qué bautismo pues fuiste bautizados? Ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en él, que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaron. Eran en total unos 12 hombres. While Apollos was in Corinth, Paul passed through the interior regions and came to Ephesus, where he found some disciples. He said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you became believers?" They replied, "No, we have not even heard that there is a Holy Spirit." Then he said, "Into what then were you baptized?" They answered, "Into John's baptism." Paul said, "John baptized with the baptism of repentance, telling the people to believe in the one who was to come after him, that is, in Jesus." On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. When Paul had laid his hand on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke in tongues and prophesied. Altogether, there were about 12 of them. Vamos a tener tiempo para orar y entrar entregar este culto. Gracias, Pexi. Y después estaremos con la canción de ¿Quién dice que soy? Como dice nuestro orden del culto en este día. Señor, muchas gracias por la lectura leída, por el llamamiento, Señor, a no solamente pensar en que estamos aquí de casualidad, sino que tenemos un propósito. Gracias por el día de hoy, porque nos enseñarás y nos hablarás claramente de que no es solamente uno se bautiza por agua, sino también por el Espíritu. Señor, que el Espíritu Santo nos muestre hoy día y nos enseñe toda verdad, nos ilumine y nos dirija. Tú eres el que convence de juicio, de pecado, de justicia, no el hombre. Que tu palabra sea real en medio de nosotros,
todo lo que hagamos, los cánticos, la alabanza, la lectura de tu palabra, el intercambio de tu palabra en medio de nosotros, que tú nos enseñes toda verdad. Abre nuestra mente y abre nuestro corazón al evangelio, a la música, a todo lo que está pasando en nuestra realidad, para que entendamos por qué estamos aquí y el propósito por el cual debemos seguir en este año. Bendícenos a todos los que estamos reunidos y a los que vendrán en el camino y los que recibirán este culto de una manera virtual, en otra manera, para que el Dios de misericordia, el Dios de amor, el Dios de poder, el Dios del Espíritu Santo nos toque y nos hable en este día y ahora y por siempre. Amén. 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 ¿Quién soy yo para que el gran rey me aceptase? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy.
Dios Todopoderoso, tu espíritu se movió sobre las aguas de la creación y se mueve sobre nosotros, creando algo nuevo. Escuchen lo que está diciendo en este momento, lo que estamos compartiendo. Dios Todopoderoso, tu espíritu se movió sobre las aguas de la creación y se mueve sobre nosotros, creando algo nuevo. Apártanos de toda negatividad y guíanos hacia la luz en el dulce nombre de Jesús que nos lleva a la vida. Amén. Bexy, por favor. Amén. Amén. En Los inglés. cielos se abren y el Espíritu desciende. No. The heavens open and the Spirit descends. Jesus emerges from the water and a voice echoes through the blue expanse. This is my child, the beloved, with whom I am well pleased. Jesus is named Child of God. Almighty God, your Spirit swept over the waters of creation. You are sweeping over us now, creating something new. Turn us away from the negative lens and lead us to the light. In the name of Jesus, who lead us into life, we pray. Amen. Puede leerlo nuevamente en español, Bexy, para que entendamos el concepto de la cual Dios nos llama a la adoración hoy, basado en los textos. Los cielos se abren y el Espíritu desciende. Los cielos se abren y el Espíritu desciende. Y Jesús emerge del agua. Y una voz resuena por toda la creación que dice: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Jesús es nombrado Hijo de Dios. Dios Todopoderoso, tu Espíritu se movió sobre las aguas de la creación y se mueve sobre nosotros, creando algo nuevo. Apártanos de toda negatividad y guíanos hacia la luz. En el dulce nombre de Jesús, que nos lleva a la vida. Amén. Amén. ¿Cuál es el llamado del Señor para el día de hoy? Bienvenido, Juan. ¿Cuál es el llamado del Señor? Como lo leyó Bexy. Hacer Permitir la llamados presencia. hijos, Ajá. hacer llamados hijos de Dios Ajá. ¿Qué más? y a A permitir que reforzar nuestra fe. A permitir que el A Espíritu abrió, ¿qué? Los cielos. Recuerda la las creación. aguas. El Espíritu se movió y el Espíritu también abre todo contra toda negatividad de nosotros. El Espíritu debe abrir nuestro corazón y nuestra mente en el día de hoy para seguir adelante en medio de todas estas circunstancias. Ajá. Muy bien. Seguimos, hermano. Vamos Oración a, por los enfermos. vamos Y a la pedir. oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he had committed sins, they shall be forgiven. Vamos a permitirle que el hermano Juan, que está aquí con nosotros, tenga un tiempo para orar por nosotros, por los enfermos y por toda la realidad que tenemos en este país. Vamos, Juan. Buenos días, hermanos. Señor, que nos guardas en todo momento, que nos prosperas y nos demuestras tu amor en todas las cosas que hacemos. Señor Padre Celestial, guíanos hoy en este momento de encuentro contigo, que seamos llenos de tu palabra y que tengamos la fortaleza cada día de emprender las cosas con una mejor perspectiva y saber de que tú eres un Dios fiel y amoroso. Amén. Amén. María Luisa, tenga un tiempo de intercesión por nosotros, por los enfermos, por nuestra comunidad, por toda la realidad en estos momentos, por el Señor.
Tiene una computadora por acá. ¿No ha entrado? Acá. Si no, el hermano Héctor, tenga un tiempo para orar por todos los enfermos, por los hermanos de la comunidad, por la gente que de una u otra manera está tocado en estos momentos. Héctor, por favor. Voy a pedirles que inclinen sus rostros para hacer oración. Amado Padre que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar, en esta mañana, Señor, te damos gracias porque nos permites estar reunidos de manera virtual, alabando y glorificando tu nombre. Señor, en esta mañana ponemos en tus manos todas las situaciones de aquellos que están enfermos, aquellos que estén siendo probados, que aquellos que estén siendo atormentados, que aquellos que estén pasando por algún problema. Ponemos todo en tus manos, Señor, que seas tú quienes les soportes, quienes les des ayuda, quienes les proveas de toda la ayuda que necesitan. Ponemos en tus manos la situación de la sociedad en este momento. Sabemos que poniéndonos en tus manos saldremos adelante, porque todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias. Seguimos. Vamos a hacer la lectura de Mateo 6, del 9, el versículo 9 al 13. Dame un segundo para compartirlo. Mateo 6, del 9 al 13. Ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra, como se cumple en el cielo. Se cumple en el cielo. Danos, todos juntos, danos hoy Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados. El alimento que Así como necesitamos, hemos perdonado hemos perdonado a nosotros. No permitas que sino rescátanos del maligno. Rescátanos del maligno. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Oramos la oración de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó, ¿verdad? Amén. Exacto. Amén. Ahora vamos a hacer la lectura según Marcos. Marcos capítulo 1 al 14. Por favor, Alexandro, la lee cuando la pone Mitchell, por favor, para que veamos el contexto de la palabra de Dios. Alexandro. Del versículo 4 al 11. Disculpe, repítamelo nuevamente, que estoy hablando de un tema. Está aquí a la vista. Marcos capítulo 4, 1, perdón, del 4 al 11. Lo puedes leer en el mismo. Está en la pantalla, eso no lo leo yo. Dice Ya va. A ver. El mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Juan anunciaba: pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias.
Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Bautismo y tentación de Jesús. Cierto día, Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: Tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Amén. Gracias a Dios Amén. por la palabra. Amén. Dios bendiga su palabra. Quisiéramos que se quedaras con el texto en este momento. Miren, el Evangelio de Marcos fue escrito en un momento de crisis. Estoy hablando este Evangelio cuando empieza la lectura de hoy. En un momento de crisis. En ese momento era el tiempo de gran levantamiento judío contra el Imperio Romano. Eso era en los años 66 al 73 después de Cristo. Y que concluyó históricamente, como ustedes saben, con la destrucción de Jerusalén y su templo. En esta circunstancia se dieron forma al contenido del Evangelio de Marcos. De hecho, es muy probable que el evangelista creyera que estaba viviendo los últimos tiempos, y de aquí vendría el sentido de urgencia. Y este contexto nos pone a pensar nosotros también, muchos de nosotros que pensamos que estamos viviendo los últimos tiempos. Pero más que en los últimos tiempos era un sentido de urgencia, y de aquí que él escribe, aprecia a todo lo largo del Evangelio un sentido de urgencia. Él no escribe tantas cosas, sino va escribiendo corto, sencillo y detalle. Ahora bien, por eso el evangelista no se anda con rodeos, y él y al fin dice, y el fin está cerca y es urgente contar la historia de Jesús. Y hay que hacerlo de manera, dice, muy directa, de manera sin preámbulo. De esta entrada nos dice que hay buenas noticias, y note que ahí dice que el evangelium, que es la idea de las buenas noticias. Entonces él está diciendo, hay un momento de crisis, pero hay unas buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? El evangelio. ¿Está claro? Dos ideas. El contexto. ¿Qué le parece ese contexto ante la realidad del día de hoy? Hay una crisis, pero hay buenas noticias. ¿Cómo la crisis, en medio de la crisis, hay buenas noticias? Sí, el evangelio, dice Marcos, pero no por parte del imperio. ¿Cuál es el imperio actual? Puede ser el gobierno, puede ser la crisis de la pandemia. Había un imperio actual y su emperador, el falso hijo en este momento, pero si no, viene el evangelio de parte de Jesús, el Mesías esperado y el verdadero Hijo de Dios. De ahí que la primera historia del evangelio sea el bautismo. Note, introduce el evangelio y la primera historia dice, hay una crisis, hay una buena noticia en el evangelio, y la primera historia del mismo Marco es el bautismo de Jesús. En el momento crucial en que Jesús, y aquí se muestra el momento crucial que Jesús es declarado Hijo de Dios de parte del Padre, y la venida del Espíritu Santo a través de una paloma. Dice, del Mesías esperado. Veamos un poquito los detalles para que nos pongamos un contexto total de la historia. Un hombre vestido de forma extraña está en el desierto llamando al pueblo al arrepentimiento y a la proclamación. Y proclamando, un bautismo de perdón de pecado. Ese era Juan. Toda la gente de Jerusalén y los alrededores acuden a él para confesar su pecado y ser bautizado en el río Jordán. Al parecer este mensaje llega también a otras regiones, pues Jesús, un hombre de Nazaret de Galilea, como a 100 kilómetros del norte de Jerusalén, baja al Jordán hasta donde está Juan para ser bautizado. Cuando Jesús sale del agua, dice, desciende sobre él en forma de paloma, y una voz anuncia que ese es el Hijo amado de Dios, el cual él tiene complacencia. Jesús es declarado aquí Mesías, es el Dios elegido. Ven lo que dice la historia, lo que hemos leído. Pero en los versículos 2 y 3 sabemos que Juan ha sido enviado por Dios para preparar el camino para el Señor, el camino del Mesías. Y aunque no sabemos quién es Juan totalmente, sus acciones nos recuerdan a los profetas de la antigüedad que enviaba al Señor para llamar al pueblo
al arrepentimiento, para llamar al pueblo a regresar al camino. Entonces Juan está en el desierto llamando al pueblo al camino. Juan en las afueras, está en las afueras de Jerusalén. Dado la ocupación romana, él no podía entrar al templo. Y lejos del templo, llamando al pueblo, mire, ubíquese. Juan está fuera de Jerusalén, del centro político y religioso. Ubíquese. Y Juan no solamente está fuera de Jerusalén, sino lejos del templo, llamado el cual era el lugar de reunión, de adoración. Pero el llamado que él hace es al arrepentimiento. El templo había perdido su pureza y había perdido su santidad con la presencia de sacerdotes impuestos por el Imperio Romano. Estoy hablando del contexto. Lo interesante es notar cuán sedienta estaba la gente alrededor de ese lugar. Y dice, por un cambio y una renovación. Piensen en esto y vaya trasladándose a la realidad del templo, de la realidad hoy día, de los templos hoy día y la gente que está alrededor de los templos, que no quieren venir o que no quieren participar con nosotros. Pero la gente quiere un cambio y quiere renovación en su vida ante la realidad que tiene. El texto dice que toda la gente acudía para ser bautizada por Juan. Aunque en el Antiguo Testamento no se muestra claramente los bautismos masivos, sabemos que eran rituales de purificación. Por eso el pueblo responde al llamado de Juan. Hay quienes asociaban que este era un ejemplo de los esenios, de unos grupos religiosos que se guardaban, que eran ascetas, o sea, que se guardaban. Ahora bien, estoy poniendo todo el contexto. En todo caso, lo que sobresale de la historia es que el Mesías es reconocido. Mira que Juan no escribe mucho sobre su bautismo, sino escribe los detalles alrededor del bautismo. Noten, léanlo con calma después, a través de una práctica espiritual que se da fuera de los canales religiosos que eran en ese momento el templo y el sacerdocio oficial. Con ellos que tenía que hacerse eso, pero no. Juan lo hace fuera del canal del templo y el sacerdocio oficial. El cielo, dice la escritura, que se rasga. El texto original dice la escritura que dice que el cielo se abrió. No, si se abre, indica la idea que tú puedes, si se abre algo, tú puedes coserlo, tú puedes arreglarlo. Dice que el cielo se rasgó. Se abrió una nueva oportunidad. Se ha inaugurado el Mesías ungido y de ahora en adelante el Espíritu estará disponible para toda persona que lo busque ser bautizada por el Mesías. El Espíritu, no el agua solamente. Note. Si van conmigo, este evangelio está escrito 40 años después de la muerte y resurrección de Jesús. El evangelio de Marcos nos presenta al Jesús más humano del Nuevo Testamento. En Marcos, Juan no sabe quién es el Mesías. Juan no sabe, mira. Cuando usted busca los otros evangelios, se da cuenta que en ese momento se da cuenta que el que está al frente de él es el Mesías, es Jesús. Y el Espíritu, y hoy el Espíritu y la voz de Dios lo confirman como tal. Al oír el Espíritu y la voz de Dios, lo confirman como tal. Mire, Juan no sabía quién era el Mesías. Detalle. Por eso nos habla de la dificultad que Juan tiene para bautizar a Jesús, como lo hace el Evangelio de Mateo. En Mateo Juan dice, no, yo no te puedo bautizar. Y Jesús dice, no, yo he venido para cumplir la palabra, yo he venido para ser ejemplo y tienes que bautizarme. Debemos aprender de Jesús, de Marcos, de un siervo humilde, sencillo, reconoce su necesidad, reconoce cumplir la palabra, reconoce seguir al maestro y obedece, al Padre y obedece. Y en un sentido humilde, él no siendo pecador, viene y se identifica con el pueblo en ese momento. Mientras el centro político, religioso y económico está en Jerusalén, Jesús viene a la periferia y se bautiza
y viene a bautizarse y se identifica con el pueblo que estaba en medio de esa situación. Se acerca a buscar el perdón y renovación, no siendo pecador. Pues en ese momento él se entrega de total y llega a Jesús el llamado a la misión. Y ahí mismo él recibe el llamado a la misión y empieza su ministerio público. Ahora bien, reflexione conmigo, piense conmigo. Usted siempre oye ese texto, la discusión del evangelio, el bautismo y muchas otras cosas. Yo quiero que tragamos el texto desde nuestra realidad. Primero, traté de compartir lo que dice el texto, o sea, la historia alrededor del texto. Ahora quiero que veamos nuestra realidad en base al texto. La historia de este hombre extraño que llama a su pueblo al arrepentimiento, a la renovación, es un desafío para nuestra comodidad y rutina. ¿La historia de quién? De Juan. Muchos de nosotros estamos muy cómodos dentro del centro político y religioso al cual pertenecemos, sea la iglesia o sea el lugar. Pero este hombre extraño, Juan, nos desafía al arrepentimiento y a la renovación. Es un desafío a nuestra comodidad y a nuestra rutina. Es muy fácil venir al templo, pero el templo y la religión no llega a la gente. La gente piensa que el centro de religión y de adoración está en el templo. Juan plantea lo diferente. No está en el templo. No siempre el llamado a la renovación de la iglesia o de nuestra fe viene por las vías tradicionales. Nosotros pensamos que viene solamente por venir al templo o por estar en un grupo religioso. No, Dios usa cualquier forma para renovar nuestra vida. A la iglesia o la iglesia o de nuestra fe viene por la vía tradicional. No, cuando nos detenemos a pensar nuestro compromiso personal de fe en el trabajo como iglesia estamos realizando al mundo, tenemos que hacernos algunas preguntas, como Juan nos cuestiona. ¿Qué realidad política o cultural nos está desafiando a renovar nuestra presencia y trabajo en el mundo? Piense en estos momentos, ¿qué realidad política? Piense en su país, ¿qué realidad política o politiquera o qué realidad cultural nos está desafiando en estos momentos en nuestro país? Básicamente a renovar nuestra presencia y trabajo en este país como iglesia. Hay una realidad política, hay una realidad cultural, hay una realidad social, perdón, de sanidad, pero hay cosas que nosotros estamos metidos en el templo, en el centro religioso y político. Piense qué realidad es. Traiga el texto de la realidad como Juan trajo el texto de la realidad de la vida de Jesús y Jesús tomó esa decisión de seguir adelante. Segunda pregunta, ¿qué cambios sociales exigen que la práctica de nuestra iglesia, de nuestra fe, sea transformada para responder de esta manera más efectiva a las necesidades de un mundo que vive sin luz y sin esperanza? ¿Qué cambios nosotros tenemos que hacer en nuestra práctica de fe para responder de manera más efectiva a las necesidades de este mundo? Hay una crisis de sanidad. Pero no solamente hay una crisis de sanidad, hay una crisis de identidad, hay una crisis emocional, hay una crisis espiritual, hay crisis de todo tipo envuelta en este país, e inclusive en nuestras vidas, en la realidad de nuestra gente. Como iglesia, como nosotros, ¿cómo podemos responder de una manera más efectiva a las necesidades del mundo, de un mundo que vive sin luz, en la oscuridad y que no tiene esperanza? ¿Somos nosotros una iglesia que da esperanza, que da luz? ¿O nuestras vidas muestran lo contrario? ¿O nuestra iglesia muestra lo contrario? Una tercera pregunta, ¿qué forma de ser iglesia se han vuelto obsoletas y no responden a las necesidades espirituales de las nuevas generaciones que se sienten incluidas por las tradiciones eclesiales de nuestros siglos pasados? Hay muchas cosas que estamos practicando en la iglesia que son obsoletas y que no responden a la nueva generación, a los muchachos. Los muchachos no quieren venir a la iglesia. Nuestros hijos no quieren ir a la iglesia. La iglesia es una iglesia de adultocéntrico. No hay niño céntrico ni joven céntrico. Y toda nuestra liturgia y todo lo que hacemos en base a eso, a adultocéntrico. Pero la iglesia tiene formas obsoletas que no responden a las necesidades de los niños, de los jóvenes, de nuestra nueva generación. Porque no queremos cambiar.
Recuerda, el centro político y religioso estaba en Jerusalén. Alrededor de Jerusalén estaba lo que estaba pasando, los cambios y la transformación a través de un hombre que fue precursor de Jesús y Jesús tomando una decisión ministerial en ese momento. ¿Qué estamos haciendo para compartir las buenas nuevas de Jesús a esa nueva generación? Quizás las prácticas de nuestros bautismos, de nuestras liturgias, las prácticas de nuestros trabajos ya son obsoletos, que responden a situaciones de hombre y a situaciones particulares, pero que no responden al evangelio ni a la realidad actual de lo que el Señor quiere de nosotros para hacer un ministerio de compartir la palabra de Dios a otras personas. Pensemos. Hay prácticas en nuestra iglesia que son obsoletas, o sea, que ya son antiguas. Hay tradiciones, sí, que no se pueden olvidar y que son estructurales, pero hay cosas, prácticas en nuestra iglesia humana, otras que impiden que Dios y la gente vea a Dios en la iglesia y que tienen que buscar en la periferia con otra gente para que encontrar al Juan y al Jesús del camino. Si traemos el texto, o sea, si podemos pensar en nuestra, qué significa, primero qué decía el texto y ahora pensar en qué significa el texto, ahora tenemos que traer ese texto a nuestra realidad y cómo se aplica ese texto. Este texto, cómo se predica hoy día. Al iniciar este nuevo año, el Evangelio de Marcos nos invita a renovar nuestro compromiso de fe y de servicio. Dios, escucha lo que le estoy diciendo, a renovar nuestro pacto de ¿qué? Compromiso de fe y de servicio. Dios nos sigue llamando al arrepentimiento y al perdón de pecados. Aunque sintamos que ya respondimos al llamado por medio del bautismo, muchos de nosotros, que fuimos bautizados de una manera u otra por agua, Dios sigue llamándonos al arrepentimiento y al perdón de pecados, aunque sintamos que ya fuimos llamados y respondimos a ese llamado por medio del bautismo. Y paro ahí para decirle, el llamado de Juan al pueblo era de arrepentimiento y perdón de pecados. El texto en el original, arrepentimiento, significa la palabra metanoia en el griego, significa cambio de mente, cambio de dirección, darme la media vuelta y caminar en otra dirección. Si yo sé que estoy haciendo cosas que no están ayudando en mi vida y que no cambian mi mente y que no cambio de dirección, nosotros tenemos que detenernos y pensar en arrepentir nuestra mente y nuestro caminar con Dios y con la iglesia hacia adelante. Eso es lo que está diciendo Juan. Tienen que cambiar su mente, tienen que cambiar de dirección y reciban el perdón de pecado. Cambiar de mente. Estamos acostumbrados a tradiciones, a cosas que nos impiden que nuestra mente cambie, que nuestra caminar cambie, que cambiemos de dirección. Entonces el llamado, no es suficiente el bautismo por agua para algunos de nosotros. Siempre quedará más por hacer. Juan advierte que su bautismo era solo con agua, dice Juan, pero algo simbólico que sellaba el acto de arrepentimiento y perdón que ellos estaban participando estas personas anteriormente. Y muchos de nosotros pensamos eso, que solamente eso sella estar en la familia o simplemente eso no es. El llamado de Juan es el desafío ese. Entonces debe entregarse en humildad a Jesús y déjese bautizar con el Espíritu Santo, dice. Juan dice, no solo hay que yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí bautiza con el Espíritu Santo. No es suficiente el bautismo de agua. Hay que ser bautizado con el Espíritu Santo. Desde lo alto. ¿Usted recuerda en la historia de Juan? Por favor, Héctor, tú puedes buscar el Evangelio según San Juan, capítulo 3, y lee el texto del 1 al 8, básicamente. Héctor. Juan 3, del 1 al 8. Sí. Mire,
No tengo Lo que dice, y Jesús lo repite, no solamente hay que nacer del agua, no es suficiente, hay que renovar nuestro compromiso de fe. Hay que también nacer del Espíritu. Un momento, ¿Qué dice pastor, Juan? Un momento, pastor, es que no tengo la Biblia aquí en la mano. ¿Quién lo tiene, Juan? Lo tiene Juan el otro Juan. Juan de Jesús Rodríguez. Bueno, léalo pues. Léalo, Héctor, aquí está en el Zoom. Listo. Es Juan 3, del 1 al 8, dice. Aquí está en el Zoom para que lo leamos todos juntos. Ok. Dice la palabra de Dios. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Un momento. Era un religioso, un fariseo que conocía de la palabra y conocía todo. Era un maestro. Se acerca a Jesús y ¿qué le dice? Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Un momentito. ¿Qué quieres? Listo. Un momentito, Héctor. A menos que nazca de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo en ese texto? Nacer de lo alto, nacer del Espíritu. Sigue leyendo, no lo corte, nacer de lo alto. Nacer de nuevo significa nacer de lo alto. Lo que recuerda que estudiamos en Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 2 y 3, dice que nosotros no debemos nacer de la carne, de la naturaleza humana, sino nacemos de lo alto, del Espíritu. Y por eso nos llaman hijos de Dios, porque no solamente sabemos de Dios, sino creemos, ponemos nuestra confianza. Hay que nacer de nuevo, o sea, nacer de lo alto. No solamente, mira lo que dice, para ver el reino de Dios. Muchos de nosotros solamente hemos nacido del agua y no podemos ver el reino de Dios en nuestro contexto, en nuestra realidad. El reino de Dios es más que una iglesia. El reino de Dios es todo lo que está alrededor de nosotros. Dice, versículo 4, ¿qué dice? Versículo 4 dice, ¿qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. ¿Oyeron eso lo que dice Jesús? Nadie puede entrar al reino de Dios si no nace del agua, o sea, el bautismo que Juan presentaba y planteaba, y lo que después decía, y del Espíritu. El mismo Jesús lo plantea. Pensemos eso, no es suficiente el arrepentimiento por el agua, también hay que arrepentirse desde lo alto, con el Espíritu, el cambio de mente, el cambio de dirección. Renovar, no vivir bajo los criterios de este mundo, vivir bajo los criterios de Dios y con esos criterios de Dios ser influencia a otra gente, como iglesia, como individuo. Entonces, versículo 6 dice. El 6 lo leí, pero lo vuelvo a leer. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Sigue. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Dice el 8. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Está claro, hermanos y hermanas? Hay que nacer ¿de qué? Del agua, pero también hay que nacer ¿de qué? Del Espíritu Santo, de lo alto. Entonces, la invitación de Juan, y Jesús lo plantea, a ser renovado. No dejemos que las estructuras tradicionales limiten nuestra transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas este año. Estamos solamente estructurados bajo el agua. Dejemos que el Espíritu Santo también renueve nuestra mente y nuestro espíritu. Abramos nuestras mentes y corazones al llamado a la renovación que habrá de venir por la vía menos esperada, a través del Espíritu. La reflexión que hago hoy no es tradicional. Todos hablan de si es por aspersión, si es por inmersión, y tienen la preocupación teológica. Pero Jesús está claro y pasa por encima de las estructuras y plantea, si tú quieres
entender el reino de Dios en tu realidad, en tu contexto, no solamente tienes que nacer del agua, que es lo que hacía Juan, arrepentimiento y perdón de pecado, y era bautizado por agua. También, porque el agua significa la purificación, pero también tienes que nacer del Espíritu, de lo alto. Necesitamos las dos cosas. Pero necesitamos del poder del Espíritu para nuestras vidas, para este nuevo año. Como iglesia, como estructura, renovar nuestras estructuras mentales, espirituales, y abrirnos a la posibilidad de la crisis y la urgencia que tenemos como pueblo, y darle esperanza, y darle alivio, y compartir el evangelio. Dejemos de estar llorando por nosotros mismos, por nuestras necesidades, por nuestros problemas, y una lloradera, y seamos conscientes que nosotros tenemos una responsabilidad. Abramos nuestras mentes y nuestros corazones a la realidad no solamente del agua, sino del Espíritu Santo en nuestra vida, del poder del Espíritu Santo para compartir a la gente que no tiene luz y esperanza un mensaje de vida. Por encima de las situaciones políticas, sociales, culturales, religiosas. Mira lo que dicen, estructurales, religiosas. Salgamos del centro político y religioso que es el templo y vivamos en el contexto de la realidad de nuestro pueblo y como se identificó Jesús, y compartamos el evangelio, la luz de esperanza a otras personas. Amén. 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 Gloria al Señor. Quiero romperle la cabeza un poco a ustedes, ¿eh? Rompámonos la cabeza de las estructuras religiosas. Mira, no hemos estado en el templo y tenemos que reunión y tenemos que una manera de acercarnos a Dios, y también nosotros podemos acercarnos a otras personas. Pero cuando regresemos al templo, usemos el templo para la honra y gloria de Dios, no para nuestros propios beneficios. Renovemos nuestro compromiso de fe y renovemos nuestro compromiso de servir a la gente. Amén. 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 Si no, no somos iglesia, somos un club social. $20-30. Otro. No estoy nada contra los 20-30, solamente que digo que pasemos al contexto que Jesús nos enseña, Juan Jesús. Uno entendió un aspecto y el otro tomó todos los aspectos y recibió y siguió para adelante su ministerio. Y empieza el ministerio de Jesús y también nuestro ministerio para este año. Bendiciones, hermanos.